Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar sobre José Luis Rodríguez Zapatero, lo conocen muy bien, expresidente de España y pareciera ser embajador de muchos de los regímenes autoritarios del planeta, incluyendo Venezuela y el régimen de Xi Jinping. Vamos a hablar sobre los nuevos descubrimientos que hubo en España en el marco de la investigación que se conoce como el caso Koldo, y uno de los protagonistas que, de acuerdo a la información publicada, tuvo y tiene directa relación nada menos y nada más que con la gran empresa tecnológica Huawei. Vamos a tocar todos los detalles con un amigo especialista, analista en esa área y que nos va a dar sus reflexiones sobre ese escándalo nuevo. Pareciera que los españoles ya no tienen espacio para más escándalos, pero cada día se conocen más esa lluvia de espías chinos que aparece a lo largo y amplio de todo el continente europeo. También aquí en Estados Unidos han surgido en los últimos tiempos espías chinos que se filtran a través de muchos mecanismos para debilitar los sistemas y las instituciones. Recuerden aquí en Brooklyn el caso de la espía china de Huawei. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Matías Jove. Pero antes quiero saludar a toda la gente que se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Igualmente a los que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y los que se unen a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Y por supuesto, todos aquellos que están conectados a nuestras plataformas de redes sociales. Bienvenidos todos, y quiero saludar a las personas que están a esta hora entrando a nuestro super chat, que recuerden que es el más inteligente de toda la red. Bienvenido Matías Hope, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Maybord. Es un placer estar contigo como siempre. Hay un escándalo nuevo de Rodríguez Zapatero, el socio chino del expresidente que trabajaba para Huawei España y que todo indica que se infiltró en el gobierno de España a través de una serie de mecanismos y utilizando unos consultores corruptos que no solamente traficaban, por ejemplo, con información y contactos y relaciones con el régimen venezolano, sino que ahora aparece este enorme escándalo que ya no sé ni cómo lo van a poner allá. Matías, explícanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, no es solo un escándalo. Esta mañana nos hemos levantado con 3, que si quieres luego vamos comentando más. Y el desmantelamiento de España es continuo y lo hemos analizado aquí en varias ocasiones. Se produce con el auge de una figura, siempre la misma, que es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, un expresidente que deja el Partido Socialista en los niveles más bajos de su larguísima historia, y que, sin embargo, parece que ahora mismo tiene un poder muy importante en el círculo más próximo de Pedro Sánchez. Hemos analizado aquí también contigo todos sus nexos con Venezuela, totalmente conocidos, pero desde hace menos tiempo se ha ido conociendo su vinculación con el régimen comunista chino a través de una figura para mí impronunciable, que es Fan Yondu. Aquí le llaman en España Miguelito. Miguelito, que es un asesor chino, primero entró como asesor de Huawei, entra en contacto supuestamente con José Luis Rodríguez Zapatero y poco a poco empiezan a trabajar con José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que los servicios de inteligencia españoles alertan de que este señor supuestamente es un espía chino, porque había pedido la nacionalidad española, que se la deniegan. A pesar de eso, Zapatero sigue trabajando con él, y este Miguelito, este chino, le financia una parte de un nuevo think tank del que es presidente Zapatero para el apoyo a China, y en particular el apoyo a China en Iberoamérica, en América Latina. Zapatero le ayuda a que él entre en el Grupo de Puebla,
en el que aparece ya como uno de los que está. Le ayuda también para que entre en el Banco de Desarrollo de los países de los denominados BRICS, en el banco nuevo que está Disa Rousseff, y parece que tiene un papel absolutamente central. La novedad de hoy es que parece ser que Víctor de Aldama, que es el personaje, para que todo el mundo lo entienda, es la persona de Daisy y Jorge Rodríguez en todas las tramas, parece que le habían contratado para hacer de enlace entre Huawei y el gobierno de España, el Ministerio de Transportes. Parece que cobraba bastante dinero por ello y parece que tuvo bastante éxito en las negociaciones, porque España ha sido el país que ha permitido o que menos trabas ha puesto a todas estas empresas chinas para que operen en unas infraestructuras que lógicamente son muy sensibles de cara a mantener un poco la soberanía y la independencia de los países. Zapatero vuelve a ser central, Víctor de Aldama vuelve a ser central, y cuando digo Víctor de Aldama es Venezuela vuelve a ser central. Entonces vemos como una especie de carrera de caballos donde es continuo el deterioro de la democracia en España y el auge de estos personajes pagados por los gobiernos de Venezuela y China en particular, que están de alguna forma tirando España, sacando a España de Occidente hacia esa nueva red de países que todo el mundo que te escucha sabe que son peligrosísimos. No solamente que son peligrosísimos, Matías, sino que aquí estamos observando cómo se está reconfigurando con países como España y los que ya hay en América Latina, un nuevo mecanismo que rompe la estructura de Occidente. El caso de la tecnológica china es muy importante porque ya el gobierno europeo había decidido limitar la participación de Huawei en todo lo que eran los proyectos 5G, etcétera. Y la decisión y revisión por parte de España no rompe con la estructura que se había dictado desde Bruselas. ¿Eso tiene consecuencias o es simple y llanamente que Pedro Sánchez puede hacer lo que le venga en gana para favorecer a sus amigos? Pedro Sánchez tiene muchísimo poder y lo que está demostrando además es que él es capaz de decir a cada interlocutor lo que quiere y luego actuar de forma distinta, ¿no? Eso lo estamos viendo cómo ha ocurrido con sus distintos socios de gobierno, cómo está ocurriendo en Europa ahora mismo, por ejemplo, en el gasto en defensa, ¿no? Él ha prometido en Europa que España va a incrementar el gasto en defensa mientras no tiene los apoyos necesarios. Dice que lo va a hacer al margen del Congreso de los Diputados, a quien está diciendo que está respetando a la vez. No, estamos continuamente en una cuadratura donde a cada uno le dice lo que quiere oír, pero él luego actúa según su propio interés siempre, ¿no? Entonces, aquí lo peligroso, Maibor, es que me parece que el propio interés se parece cada vez más a quien está pagando las facturas. Y las facturas de Zapatero las está pagando el señor Maduro en Venezuela y las está pagando el Partido Comunista Chino, ¿no? Es lo que parece. Entonces, lo que vemos es una voluntad de poder férrea que lo está demostrando. O sea, es un presidente del gobierno que no tiene los votos suficientes. Yo esto lo repito siempre, no fue el ganador de las elecciones, pero está empezando una carrera de colonización de las instituciones que está favoreciendo que tenga una agenda paralela, y es una agenda personal que no me extrañaría nada y sería muy que estuviera financiada por lo que está apareciendo ahora por estos regímenes, ¿no? El venezolano y el chino. Y hay un elemento que quiero que toquemos, porque en la medida en que se van conociendo más elementos, más puntos de esa investigación que parece que no va a concluir, uno entiende que el modelo de deslegitimación de las instituciones incluye una parte que es sumamente importante, Matías, que es el control de la narrativa, el control de la opinión pública, la manipulación y la desinformación. Y para ello, de acuerdo a la información que se ha publicado, este hombre Fan Jong-do
era el patrocinador de un think tank pro-chino que maneja Rodríguez Zapatero, el Gay Center. Y se supone que el Gay Center tiene como, entre otros objetivos, suministrar información para hacer supuestas investigaciones que conlleven a, entre otras cosas, como ocurre en muchos de los think tanks en América Latina que están penetrados por China, una narrativa favorable al modelo chino, una narrativa favorable a el éxito que se supone han tenido las empresas chinas, o una narrativa que tiene que ver con la disminución de los flancos del régimen chino, como son la violación de derechos humanos, la violación de toda norma en materia de monopolio, etcétera, y en materia comercial. Entonces pregunto, ¿existe en estos momentos alguna barra, algún límite para que esto se evite? Porque estarían dándole la bienvenida, no sabemos si allá los think tank pueden aparecer y que no presenten los fondos de donde vienen y quién los paga, porque inmediatamente se van a dar cuenta que hay una especie de influencia directa de un régimen tan perverso como ese en las formas narrativas que se manejan en el país, ¿no? Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo en la importancia que se le está dando al auge de estas narrativas. Y hoy aparece otro escándalo muy importante en los medios de comunicación en España, que es como la derivada de la toma por parte del gobierno de España, por parte de Pedro Sánchez, de una compañía importantísima en España que es Telefónica. Telefónica durante mucho tiempo ha sido el medio de comunicación por excelencia, tiene un accionariado muy importante en grupos de comunicación estratégicos que marcan la agenda pública en España y la narrativa en España. Y hace 2 meses el presidente del gobierno llamó al que era presidente de Telefónica al Palacio de la Moncloa y le dijo que le destituía en ese momento. Tengo que dar un paso anterior. Durante el COVID, el gobierno tomó a través de una empresa pública una participación muy importante en Telefónica que le daba una cierta capacidad de poner y quitar altos cargos de la compañía. Quita al presidente de Telefónica, mete como presidente a alguien muy cercano a Pedro Sánchez del Partido Socialista de Cataluña, y lo que aparece hoy en los medios de comunicación es que un ministro de Pedro Sánchez ha estado en París en una reunión con Vivendi, que tiene el 13% del grupo Prisa, el grupo de comunicación más importante en España, para hacerse con el control de lo que sería no solo el grupo de comunicación más importante de España, sino probablemente de toda Latinoamérica. Prisa es muy importante en México, Prisa es muy importante en Colombia, y Prisa es el elemento central para que China, si quiere, pueda influir en la narrativa de América Latina. Entonces, aquí hay un tema muy importante también, previo, porque, vamos, todos, me imagino que todos los que nos escuchan les suena por lo menos el diario El País. El diario El País es el periódico más relevante de España, el más leído, de izquierdas, que en el año 2016 escribe un editorial muy importante, un artículo de opinión, pidiendo que Pedro Sánchez saliera de la Secretaría General del partido. Pedro Sánchez sale, el Partido Socialista le expulsa del liderazgo del Partido Socialista, y al año siguiente él vuelve después de haber ganado unas elecciones primarias en el partido gracias a la movilización de la extrema izquierda en España. Cuando él vuelve, se producen una serie de cambios accionariales en este grupo Prisa, que es el dueño del país, y quien entra en el Consejo y el que dicen que todos los días redactaba y cambiaba los titulares de las portadas era un personaje muy importante en esta trama que se llama Miguel Barroso, que fue secretario de comunicación con Zapatero en los años de Zapatero, muy influyente, al que llamaban el Cubanito. El Cubanito había estado viviendo muchos años en Cuba, haciendo negocios
en el mundo de los grandes grupos de comunicación y tenía, lógicamente, como quien tiene, ¿no?, quien vive en Cuba, una relación muy cercana con el régimen cubano. El cubanito trabajaba de la mano con otro Miguel, que era Miguel Contreras, y de alguna forma son los asesores que toman la Moncloa después del año 2021 con la salida de Iván Redondo. Son, de alguna forma, son los operarios de Zapatero y los asesores más importantes de Pedro Sánchez. Lo que están haciendo ahora es precisamente invadir y controlar la narrativa. Están creando un grupo de opinión pública, un grupo de propaganda y de medios de comunicación, no solo a través de Prisa, sino a través de la compra, a través de publicidad pública. O sea, llevamos 2 años en que las administraciones públicas de España, el gobierno de España, es el primer anunciante de España. El otro día anunciaron esto es ciertamente cómico si no fuera verdad, ¿no?, pero se está celebrando en España el 50 aniversario de la muerte de Franco. Los costes creo que son 20 millones de euros. El 40% de ese dinero va destinado a los medios de comunicación. Entonces, unos medios arruinados los están regando, pero además regando de alguna forma con orientación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Toma de comunicación directa a través del accionariado, riego a través de la propaganda y luego un control férreo de los medios públicos, de los medios públicos a los que el gobierno tiene un cierto control, ¿no? Entonces, es defendible, y no dudo que sea así, que tú puedas decir que los medios de comunicación de España son una vía de entrada para dominar las narrativas en América Latina, que son muy importantes, desde luego para Venezuela, pero también para China, incluso para Irán y para más países que Maybord lo conoce mucho mejor que yo. Bueno, Matías, por cierto que quiero relacionar este punto que acabas de traer al debate, porque se conoció también que Telefónica, por ejemplo, probó que había pérdidas a nivel de América Latina, cerró operaciones prácticamente en Argentina, en Chile, Perú, y muy por el contrario de lo que se esperaba, se mantienen y anuncian nuevas inversiones de $500 millones en Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar esto? Tomando en cuenta que Telefónica se supone que es una empresa que busca revalorar sus activos, pero ¿por qué se quedan en Venezuela para un proyecto de 5G y de 4G y se van, por ejemplo, de Argentina y de otros lugares? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? No sabemos qué es lo que ocurrió, solo sabemos que ocurrió apenas unas semanas después de que sustituyeran al presidente de Telefónica y pusieran en su lugar a un político muy cercano a José Luis Rodríguez Zapatero y muy cercano a Pedro Sánchez. No se puede entender una decisión así, porque no es una decisión meramente empresarial, ¿no? Telefónica es probablemente la empresa más importante de España, bueno, probablemente después de Inditex, pero es una empresa estratégica importantísima para España, y el antiguo presidente, su principal preocupación era la deuda de Telefónica. Por eso lo que hace es concentrar todas las participadas de Telefónica en América Latina, las concentra en una sola empresa y empieza a vender para ir generando liquidez. Es absolutamente irracional desde ese punto de vista, desde esta perspectiva, que siga en Venezuela. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de negocio, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de las prioridades de la compañía, que son acabar con la deuda, y no sabemos qué ha pasado. Lo que sabemos es que pasa justo cuando se cambia la gobernanza de la compañía y se pone a servir directamente al gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que toma la compañía y pone una persona de entera confianza de Pedro Sánchez al frente. Tenemos, y vuelvo otra vez al principio, ¿no? El círculo más cercano de Pedro Sánchez es el círculo de Zapatero. Y, oye, y Zapatero
es muy importante para el Grupo de Puebla, es la cabeza de un lobby pro-chino en España, y no solo pro-chino, que los servicios de inteligencia españoles están diciendo que su socio en este tema es un espía chino. Es que estamos hablando de temas muy graves, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una toma de poder masiva y rapidísima, en la que los españoles somos incapaces de entender lo que está pasando, porque todos los días aparecen nuevas cosas y más. Claro, pero en esas informaciones lo que está quedando claro es que cada día crece más la influencia del régimen del Partido Comunista Chino en España, así como ocurrió en Venezuela y en muchos otros países de América Latina. Están expandiendo su presencia y en unos puntos que son extremadamente peligrosos, porque, a ver, si revisamos a lo largo y ancho de América Latina, vamos a conseguir que el régimen del Partido Comunista Chino controla desde la infraestructura crítica en algunos países y en el ámbito de las telecomunicaciones, el manejo de los sistemas de seguridad, de inteligencia, los puertos, muchos aeropuertos, etcétera, a tales extremos que, pues, en el caso, por ejemplo, de Argentina, hay muchos de esos negocios que ni siquiera el Estado puede tumbarlos, porque está prohibido dentro de los contratos que se firmaron que el Estado pueda revertir esos contratos. Es decir, son leoninos y se están acaparando las naciones que se suponía eran libres. No me quiero ir, Matías, porque hay un tema que también interesa mucho a Venezuela, que es la investigación que se le está haciendo a Unidas Podemos. No sabemos por dónde va porque se limita la información al respecto, pero obviamente a raíz de las informaciones que se pusieron sobre la mesa de que Unidas Podemos fue un partido financiado con fondos extranjeros, hay una nueva acción en la que aparecen unos sujetos que son corruptos, que han sido investigados, inclusive están solicitados aquí en Estados Unidos por temas de lavado de dinero y corrupción, entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado, etcétera, que están participando en ese procedimiento frente a la autoridad judicial de España. ¿Qué hay de bueno, de avance? ¿Se puede conocer algo que vaya a favor de la justicia o no? Pues al menos en los medios de comunicación no han ido apareciendo estos días más noticias de Podemos, más allá de los escándalos vinculados a escándalos sexuales, vinculados a Monedero alrededor del 8 de marzo. Pero rescatando un poco lo anterior, ¿no? O sea, si vemos un poco cómo llega Podemos a España, o sea, llega también con un proyecto para reforzar estas narrativas, ¿no? O sea, tenemos que recordar que Pablo Iglesias, que ha sido la cara y el alma, y lo sigue siendo desde fuera, de Podemos, era la cara del canal Hispan TV, que era un canal en español, vamos, de habla hispana, financiado por Irán, y él era el presentador de sus programas, ¿no? Son gente que llega a través de la propaganda, ¿no? De las narrativas, y genera un grupo de poder tremendo, que se llega incluso a hablar de de que si van a llegar a traspasar, ¿no? A conseguir más votos que el Partido Socialista, y es básicamente un proyecto casi de comunicación, ¿no? Que está pinchado porque han tenido que navegar, como ellos dicen, muchas contradicciones, ¿no? Y tienen grandes problemas de estructuras, de corrupción internos, pero de alguna forma han logrado el mayor de los éxitos, que es penetrar el Partido Socialista Obrero Español, que es el PSOE. O sea, ahora mismo las narrativas, la forma de actuar, el poder, es la agenda que trató de imponer Podemos a través de Monedero y de Pablo Iglesias, la ha asumido Pedro Sánchez como propia a través de sus socios, ¿no? Entonces yo creo que Pablo Iglesias puede vender esto fuera a sus financiadores como un éxito, y está fuera, en barbecho, alimentando un medio de comunicación pequeño, pero tremendamente influyente,
que le marca el paso a la izquierda radical en España, que es el proyecto que ahora mismo está en el gobierno, ¿no? Entonces yo no sé lo que va a pasar con el ámbito judicial con Podemos, no tenemos noticias, pero me parece que lo que todavía queda vivo en España, y probablemente durante poco tiempo, porque ya se ha abierto el proceso de renovación de jueces, que va a estar vinculado directamente a lo que quiera el gobierno, lo que tenemos todavía sano y vivo es una parte del Poder Judicial. Entonces, si España se salva, es porque el Poder Judicial actúa pronto y rápido, y porque el resto, la sociedad civil, los partidos políticos, respondemos rápidamente para montar una alternativa, ¿no? Porque el proyecto cada vez es más claro y hay un proyecto de disolución y de democracia radical en España, ¿no? Que no es que enseñe la patita, es que es ya tan evidente que es muy difícil de negar. Muy difícil. Por cierto, que también se discute mucho el tema del enfrentamiento que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con Estados Unidos y con otros miembros a raíz del tema de Ucrania. Hoy en día se puede decir que ya hay un avance significativo en conversaciones para ponerle fin a la guerra, y hemos observado cómo desde Estados Unidos se le ha dicho a los países europeos tienen que levantar el presupuesto para la defensa. Y Pedro Sánchez ha anunciado un aumento significativo. No se conocen los planes, al menos no he leído cómo van esos planes para financiar ese incremento de la defensa. Lo que sí queda claro es que pareciera que hay un proyecto que él tiene, y obviamente no sé si son los mismos españoles los que lo van a pagar, pareciera que sí, ¿no? Pues es otra vez más un pisoteo del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, como he dicho al principio, es un presidente en minoría, que depende de grupos de extrema izquierda, algunos de ellos con pasados y presentes en su proyecto terroristas, y que depende de ellos para aprobar una serie de presupuestos. Hemos visto cómo el presidente del gobierno ha aprobado leyes de amnistía, ha entregado la hacienda pública a Cataluña, les ha entregado las competencias de inmigración, que es una cosa absolutamente indelegable por parte de un país. O sea, estamos en ese modo de actuar. Es incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, que son necesarios para el incremento del gasto público. Pero eso ha dado igual. Él está prometiendo en Europa que va a incrementar el gasto público en defensa, la inversión en defensa, y a la vez en España está tranquilizando a sus socios diciendo que el proyecto sigue adelante. Sus socios son tremendamente contrarios a incrementar el gasto en defensa, ¿no? Entonces miente a todo el mundo a la vez, pero ha encontrado, estábamos hablando antes de narrativas, ¿no? Ha encontrado una narrativa que yo creo que le va a venir muy bien, porque se ha erigido como la contraparte de Donald Trump y el defensor de Europa. Entonces vamos a ver cómo un gobierno absolutamente acorralado por su posición de minoría, acorralado por la corrupción, acorralado por los escándalos, va a levantar la bandera, fíjate, Mayor, de Europa. No la bandera de España, la bandera de Europa, para defender Europa y los valores supuestamente occidentales frente a la barbarie que supuestamente vendría por parte de Estados Unidos. El gobierno, de alguna forma, va a empezar a movilizarse, aunque sea gobierno, y va a empezar a movilizarse en contra de lo que llaman las fuerzas reaccionarias, ¿no? Y es donde ellos viven bien, ¿no? Que es en la movilización de masas. Entonces yo creo que, vamos, si tú coges los medios de izquierdas de este fin de semana y de estos días, se empieza a ver un ambiente pro manifestación por parte de las izquierdas, y veremos en unos meses las plazas de Madrid llenas de líderes de izquierdas diciendo que están defendiendo la democracia y Occidente frente a los bárbaros reaccionarios de Trump y compañía. Wow, eso está peligrosísimo. Hay una pregunta desde la audiencia. Te preguntan,
Si allá se hizo una investigación y se trabajó con el rey, ¿por qué no le puede pasar nada a Rodríguez Zapatero? ¿Es que tiene impunidad? ¿Qué es lo que pasa que él es ajeno, está moldeado para que la justicia no lo toque? Pues él todavía no tiene, o sea, la justicia en España es independiente y te tienen que imputar por algún delito. Lo que pasa es que Rodríguez Zapatero todavía no ha sido imputado por ningún delito. O sea, sabemos y nos escandaliza a todos que un expresidente del gobierno de España sea el lobista oficial de regímenes criminales como el de Maduro y que sea la cara del Partido Comunista en España, pero eso en España no es un delito y no está imputado. Uno puede trabajar para, ¿no? Para quien quiera, entre comillas, siempre que sea, ¿no? que él está haciendo un trabajo legítimo y hacerlo bien en España es legítimo. Eso no quita para que, ¿no? de alguna forma, una parte muy importante de la opinión pública española pues ya haya asumido que José Luis Rodríguez Zapatero, si él mismo no es un criminal, es de los que encubre a criminales, trabaja con ellos y para ellos y que nos va a traer episodios tremendamente drásticos, ¿no? para España. Yo estoy convencido de que se van a seguir conociendo cosas y todos los escándalos que están apareciendo ahora siempre dan lugar a otros, ¿no? Eso Maibor lo sabe muy bien, que al final son los propios criminales los que al final acaban acusándose unos a otros y se acaban conociendo cosas, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que les podamos parar porque creo que el proyecto es sacar a España de Occidente y España es un experimento. Quieren que sea el primer país de Europa que de alguna forma se lo lleven a un experimento peligrosísimo, ¿no? Y que es incompatible con los derechos humanos y desde luego con la democracia y con todo lo que es España y que ha sido España siempre. Claro, sería negar su propia historia. Matías, vamos a seguir compartiendo sobre este tema. A mí me tiene muy preocupada esto porque no le veo paro. Y la gente a veces piensa que no va a ocurrir nada. Hay mucha gente que cree que nada va a ocurrir y que España va a seguir siendo como era. Que ya ni siquiera es como es, sino como era. Y no es así. Creo que en el bando de avanzar todas estas fuerzas que son contrarias a los intereses verdaderos de España, en esa misma medida va a ser mucho más difícil sacarlos, ¿no? Han avanzado mucho, creo. Han avanzado muchísimo. Yo creo que lo peor que podemos hacer los españoles es la estrategia, ¿no? de negar la realidad y decir que no pasa nada, ¿no? Esto yo lo hablo contigo, yo creo que además aquí creo que hemos dado 3 de los 4 pasos que dio Venezuela para convertirse de una democracia con todas sus limitaciones y sus fallos en uno de los regímenes criminales más tremendos del mundo. Y de estos 3 pasos, pues es el deterioro de las instituciones, que hemos visto que ha sido de forma acelerada. Pedro Sánchez controla la Fiscalía General del Estado, controla la Abogacía del Estado, controla empresas públicas que antes eran privadas, va a empezar a controlar a los jueces, ha empezado a comprar los medios de comunicación, que es la segunda parte de este diagnóstico que hacemos, ¿no? Está creando un sistema de propaganda implacable, capaz de crear una visión absolutamente paralela que está alimentando a una parte muy importante. O sea, Pedro Sánchez es increíble, pero todos estos escándalos de corrupción que se suceden cada día con temas súper pegajosos y delicados, con drogas, prostitutas, o sea, temas que le haría daño a cualquier líder político de cualquier país del mundo, en España parece que no tiene consecuencias, al menos en las encuestas, para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el manejo de los medios de comunicación. Y lo tercero que es muy importante es que se está creando una sociedad tremendamente dependiente, donde cada vez son más los españoles que dependen del Estado y ya hay más gente que está cobrando una ayuda, una prestación o vive con un empleo público que los activos fuera de la Administración General del Estado, ¿no? Entonces, eso nos sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad donde se necesita una reacción muy fuerte para que España
pueda responder, porque si no, ya hemos visto lo que pasó en Cuba en su momento, ya vimos lo que pasó en Venezuela y nadie dice por qué no va a pasar en España, ¿no? Y luego la cuarta que siempre comentábamos, Maybord, es los militares, ¿no? O sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y a mí el otro día me preocupó mucho cómo cuando se hablaba del traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, se empezó a hablar de los cuerpos de Cataluña como cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado de España, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se vaya intentando penetrar el ejército y las Fuerzas Armadas por parte de estos grupos radicales de izquierdas, ¿no? Y creo que ese proyecto es el que vimos en Venezuela y creo que este proyecto está vivo en España y tenemos que estar pues siguiéndolo muy de cerca y contándolo, porque si no tienes un buen diagnóstico no puedes dar una respuesta adecuada. Así es. Y bueno, y Sin Filtros es una parte de las ventanas que ustedes tienen abiertas para llevar a más gente este problema y crear conciencia, Matías. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Maybord. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado en esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores. No dejen de opinar. Sus opiniones son sumamente importantes para nosotros. Este es un canal interactivo y queremos escucharlo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. Además de Zapatero, además de esa relación que tiene con el régimen de Nicolás Maduro y que es intocable, el rol que juega en el Grupo de Puebla, quiero que nos dejen sus opiniones en relación a esto ahora. Le abrió las puertas de España al régimen chino, montan una especie de think tank para manejar la narrativa pro-china, pero adicionalmente a ello hacen prácticamente en la cuna, en la cabeza, un negocio donde involucran a sujetos que han estado relacionados directamente con Delcy Rodríguez y compañía. Muy oscuro, muy complejo, muy corrupto, y esperamos que se consiga, se le dé una luz desde el punto de vista de la autoridad jurídica para llevar a una penalización a las personas que están responsables de este tipo de accionar que definitivamente acota todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y la gobernanza de España. Y por supuesto hay que ponerle el ojo y revisar muy bien si se puede parar o no a Pedro Sánchez, porque si no se para, yo creo que España va directamente a una venezolanización y eso es lo que no se quiere. Bueno, ahora será una chinización. Muy complejo el panorama y vamos a seguir informándoles a ustedes a través de esta vía y con nuestros aliados de España. Quiero darle las gracias también a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no lo han hecho, pasen por nuestra página que la van a conseguir aquí en la descripción de este video y sean parte de nuestra gran comunidad. Ahora sí nos despedimos y lo hacemos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.